Hola, estudiantes, bienvenidos y bienvenidas. En este video del tutorial Aprendiendo Python desde principiante a mago de código, vamos a aprender a usar el List y Dictionary Comprehension. Comencemos. Vamos a empezar con el List Comprehension. Un List Comprehension es una forma concisa y eficiente de crear listas nuevas a partir de iterables existentes, como son las listas, rangos o cualquier objeto iterable. Este utiliza una única línea de código para combinar un bucle y una expresión opcional de filtrado. La sintaxis es la siguiente: expresión for element in iterable if condición, en donde la expresión es el valor u operación que se agrega a la nueva lista. Luego tenemos un bucle for, en donde el elemento es el valor de iteración y el iterable es el objeto que se recorre, que puede ser una lista, un rango, un string, etc. Y finalmente tenemos la condición, la cual es opcional, podemos o no colocarla. Esta filtra elementos de acuerdo a una condición que nosotros le damos. Entonces vamos a ver esto en el código. Vamos a abrir nuestra carpeta o directorio curso de Python. Vamos aquí a crear un nuevo directorio que se llame 12 list dictionary comprehension. Listo, vamos a abrir este directorio. Vamos a abrir aquí Visual Studio Code. Genial, ya se abrió Visual Studio Code. Vamos a crear un archivo que se llame comprehensions.pg. Comprehensions. Listo, vamos a minimizar esta parte de aquí y vamos a empezar a escribir el código. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el list comprehension. Muy bien, para esto vamos a crear una variable. Vamos a crear una variable que se llame list1. Y le vamos a decir aquí que nos cree un list comprehension. Entonces, primero vamos a utilizar la sintaxis que aprendimos, pero sin el condicional, sin la condición. Entonces, vamos a crear una lista de 5 elementos con números elevados al cuadrado. Entonces, le vamos a decir que n lo eleve al cuadrado. Listo. Entonces, esta es la expresión. Vamos a crear la iteración con el bucle for. Para n in range, utilizamos el método range, ponemos 5. Y listo, ¿no es cierto? En este caso no vamos a utilizar la condición. Vamos a imprimir esto en consola. Vamos a guardar, a ejecutar con control F5 el Python debugger. Y se acaba de ejecutar el código. Como ves, nos devuelve una lista con los números 0, 1, 4, 9 y 16, que son los números del 0 al 5, pero no incluido el 5, elevados al cuadrado. Entonces, lo que tenemos aquí es la expresión, que lo que hace es a cada número elevarla al cuadrado. Esto lo hace a través de la iteración con el bucle for. Entonces, como puedes ver, es muy sencillo crear un list comprehension. Vamos a crear otro list comprehension que se llame list2. Pero esta vez le vamos a dar una condición. Entonces vamos a crear un listado de números de 5 elementos que contenga solo los números pares. Entonces vamos a decirle que nos añada n. Vamos a crear el bucle. Vamos a decirle que nos cree un rango hasta el número 11, ya que no incluye el número 11. Y le ponemos una condición. Aquí le decimos que n, el resto de 2, tiene que ser igual a 0. Bien, vamos a imprimir aquí en consola esto. Guardamos, ejecutamos y como ves se acaba de imprimir una lista solo con los números pares que van desde el rango de 0 a 11, pero no incluye el número 11. Entonces tenemos 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces lo que hace el list comprehension es crear un bucle con el for en donde evalúa de 0 a 11 sin incluir el 11 y va colocando cada número, pero tiene una restricción que es una condición en donde cada número que tiene que colocar, el resto tiene que ser igual a 0. Esta condición nos verifica que los números sean pares. Perfecto, entonces como puedes darte cuenta, nosotros usamos un list comprehension para ahorrarnos líneas de código. Por ejemplo, todo esto nosotros lo pudimos haber hecho, vamos a crear así, en muchas líneas de código. Vamos a crear aquí un for, un bucle for y in range. Y aquí 11 otra vez. Y vamos a decirle aquí que nos evalúe si i, el resto para 2 es igual a 0. Si esto se cumple, entonces vamos a decirle que en list3
nos añada al final de la lista el elemento iterable que es el i. Y esto, bueno, vamos a ir imprimiendo aquí lo que hace. Como te enseñé en el anterior video, el print es un método para debuguear el código y para ver qué nosotros estamos haciendo. Entonces imprimimos el list3 y aquí al final de toda la iteración vamos a volver a imprimir el list3. Muy bien, vamos a ordenar un poco el código aquí, vamos a separar esto de aquí, guardamos, ejecutamos y como ves obtenemos lo mismo pero en pasos más largos. Entonces prácticamente el list comprehension que tenemos aquí hace lo mismo que todo este código, pero lo hace en una sola línea. Entonces esta es una de las ventajas de nosotros utilizar un list comprehension. Muy bien, ahora veamos los dictionary comprehension. Un dictionary comprehension es similar a un list comprehension, pero en lugar de crear listas, crea diccionarios. Permite construir diccionarios de forma más compacta y eficiente, definiendo las claves y los valores mediante una expresión. La sintaxis es la siguiente: clave, valor, tenemos la iteración con el bucle for, elemento initerable, y también tenemos una condición, en donde clave es la expresión que define la clave en el diccionario, el valor es la expresión que define el valor asociado a la clave, y en este caso el par clave-valor forman el elemento del diccionario. Además, tenemos el bucle for, en donde tenemos el elemento que es el valor iterable, y tenemos el iterable que es el objeto que se recorre, que como ya lo mencionamos, al igual que en el list comprehension, puede ser una lista, un string, un diccionario, entonces cualquier objeto iterable. Y al igual que en el list comprehension, también tenemos el condicional que es opcional, que va a filtrar los elementos. Bien, entonces veamos esto en el código. Vamos a poner aquí otro comentario que diga Dictionary Comprehension. Muy bien, me equivoqué aquí. Este es un comentario. Vamos a guardar hasta aquí y vamos a crear en este caso una lista con lenguajes de programación. Entonces voy a poner aquí languages y voy a poner algunos lenguajes de programación. Muy bien, entonces lo que voy a hacer aquí es crear un diccionario, pero en este caso voy a hacer que la clave sea la palabra o el lenguaje de programación y el valor va a ser la longitud que tiene este string. Entonces venimos acá, vamos a crear una variable que se llame dict1 y vamos a crear un dictionary comprehension. Muy bien, entonces vamos a ponerle aquí. Lo primero es la clave, entonces queremos que la clave sea el string, entonces vamos a poner aquí que la clave sea n y que el valor en este caso sea la longitud del string, que va a ser n. Vamos a crear la iteración for n in el iterable, que en este caso es languages, y vamos, en este caso no vamos a poner ninguna condición. Vamos a imprimir, guardamos esto y ejecutamos. Y como ves, se nos imprime un diccionario en donde tenemos el string como clave y la longitud del string como valor, y tenemos para cada uno. Aquí te doy un consejo: lee el Dictionary Comprehension, al igual el List Comprehension, de derecha a izquierda. Entonces primero vamos a leer la iteración y luego vamos a leer el valor que se va a agregar para nosotros poder entender qué es lo que está haciendo. Entonces nosotros tenemos la iteración que dice que for n in languages, entonces va a iterar sobre, en este caso, la lista, y lo que va a hacer es ir añadiendo cada elemento. En este caso el elemento es el par clave valor. En este caso la n va a ser el elemento de la lista y aquí el valor va a ser la longitud del elemento de la lista, que en este caso es un string. Ahora vamos a ver un ejemplo del Dictionary Comprehension, pero utilizando una condición. Entonces vamos a crear un diccionario que itere sobre una lista que contiene nombres de usuario y si este usuario está suscrito al canal. Y la condición será que nos añada solo los usuarios que están suscritos al canal. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una lista que se llame users. Esta lista va a contener diccionarios con la información de cada usuario. Entonces voy a crear la lista con 4 usuarios. Listo, como puedes ver, cada usuario o cada diccionario contiene la información de un usuario. En este caso contiene un ID, contiene el nombre del usuario y si es que éste está suscrito o no.
Muy bien, entonces ahora lo que queremos es crear un diccionario que contenga solo los usuarios que están suscritos, en este caso, digamos, al canal. Y para esto vamos a hacer que las claves sean los IDs. Entonces vamos a crear una variable aquí que se llame subscribe users. Y aquí vamos a crear un diccionario que lo vamos a hacer con un list comprehension. Entonces vamos a crear aquí la clave, vamos a utilizar el método formats y le vamos a decir que nos muestre el ID. Entonces ID y le vamos a poner aquí entre llaves que nos muestre el ID de users. Usamos corchetes, ponemos aquí el iterador que va a ser i y ponemos aquí, bueno, vamos a poner que nos saque el ID y le decimos que esta va a ser la clave y el valor va a ser el nombre del usuario. Entonces vamos a decirle que nos busque users, corchetes, el iterador y aquí va a ser en este caso name. Muy bien, entonces lo que estamos haciendo aquí es decirle que como clave nos cree un texto que diga ID y que nos devuelva el ID. En este caso vamos a coger la variable users que contiene una lista en la posición i, que va a empezar por cada una, ¿no es cierto? Y que cada elemento que es users i le obtenga el ID. Entonces va a obtener este número de aquí. Y como valor vamos a decir que en users de la posición i, es decir, de cualquier elemento de estos, nos devuelva el usuario que corresponde al mismo i. Ahora vamos a crear el bucle for, en donde vamos a poner for i, in, range, vamos a crear un range. Esta vez no iteramos sobre la lista, ya que necesitamos iterar sobre las posiciones de esta. Entonces, por eso utilizamos la función range, en donde en la función range tenemos que pasarle la longitud correspondiente a la lista, que es users. De esta manera nos va a iterar sobre cada elemento que está en la lista users. Y ahora vamos a darle la condición que va a hacer que nos devuelva solo los que están suscritos, es decir, los que tengan el valor de true. Entonces, para esto vamos a decirle que en users de la posición i nos analice o nos devuelva los que sean verdaderos, ¿no es cierto? Que van a ser is subscribe. Listo, entonces te voy a explicar lo que estamos haciendo. Creamos un bucle for que va a iterar sobre la longitud de la lista. Entonces creamos una función range en donde le pasamos la longitud de la lista, que va a ir de 0 a 4, pero no va a incluir el número 4. Entonces, y va a tomar los valores de 0, 1, 2 y 3. De este modo, nosotros venimos acá y le vamos a decir que nos cree como clave un texto que diga ID y vamos a darle el número del ID correspondiente a cada usuario en este caso. Entonces vamos a coger y acceder a los elementos a partir de los índices, que esto ya lo vimos en el video de listas. Le decimos que en la variable usuarios, que es una lista, nos acceda al primer elemento de la posición i. Supongamos que i va a tener el valor de 0 para la primera iteración y entonces va a coger acá y nos va a decir que nos obtenga el valor de la clave ID. Ahora el valor de esta clave, que es un string, le vamos a decir que va a ser users de la posición, como te vuelvo a mencionar, o supongamos que es 0, y le vamos a decir que nos devuelve en este caso el valor de la clave nombre o name, que para la primera posición va a ser Andrea. Pero nosotros tenemos una condición, que solo nos devuelvan los usuarios que están suscritos. En este caso, los usuarios que tengan como valor true en la clave y subscribe. Entonces, con esto terminamos el Dictionary Comprehension. Venimos acá, vamos a imprimir esto de aquí. Muy bien, guardamos, ejecutamos esto. Y como ves, nos devuelve un diccionario en donde como clave tenemos el ID con el número del ID y el nombre del usuario, pero solo nos filtra los usuarios que están suscritos, en este caso los que tienen el valor de true. Como ves, el ID 2 que tiene el valor false no está suscrito y no nos añade al diccionario. Entonces, como puedes ver, este ejemplo es un poco más complejo, en donde para entenderlo tienes que saber cómo se accede a los elementos de una lista a través de sus índices y cómo se accede a los valores de un diccionario a través de sus claves. Si no lo recuerdas, te recomiendo que vayas a ver el video de listas y el video de diccionarios en donde explico cómo accedemos a los elementos de estos a través de sus índices y sus claves. Este ejercicio puede ser un poco complejo, así que te pido que lo revises con calma, entiendas lo que estamos haciendo en el Dictionary Comprehension y puedas ver cuál es el beneficio de utilizar un Dictionary Comprehension. Para terminar, podemos ver cuáles son las ventajas de utilizar el list y el Dictionary Comprehension. La primera es la legibilidad. El código es más limpio y conciso que los bucles tradicionales. La segunda es la eficiencia. Python optimiza estas construcciones haciéndolas más rápidas en su ejecución. Es decir, que al ejecutar un código utilizando bucles se va a demorar más que al ejecutar un código utilizando list o Dictionary Comprehensions.
Y tercero, que tenemos filtrado directo, es decir, que nosotros podemos agregar condiciones para filtrar los elementos que se van a añadir a nuestra lista o a nuestro diccionario. Y todo esto lo hacemos en una sola línea. Excelente, con esto terminamos este video. En el próximo video aprenderemos a crear funciones anónimas, también conocidas como funciones lambda. Y no lo olvides, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio de Aprendiendo Python desde principiante a mago de código. Juntos vamos a abrir la puerta a un mundo de posibilidades. ¡Hasta pronto!